Vamos a iniciar y vamos a comenzar haciendo una oración. Queremos darte gracias, Señor, en esta mañana porque tu misericordia, Señor, es nueva cada mañana, Señor, porque nos das la vida y nos das la oportunidad, Señor, de estar nuevamente reunidos, Señor, para escuchar acerca de ti, Señor. Háblanos, Señor, habla cada vida, Señor. Acompáñanos, Señor. Desde pronto amanecer hasta que se ponga el sol, alaba el nombre de Dios. Desde pronto amanecer hasta que se ponga el sol, alaba el nombre de Dios. Bendito sea el Señor y su nombre alaben otra vez todo el mundo alaba. Bendito sea el Señor y su nombre alaben otra vez toda la eternidad. El nombre de Dios, el nombre de Dios. Desde pronto amanecer hasta que se ponga el sol, alaba el nombre de Dios. Desde pronto amanecer hasta que se ponga el sol, alaba el nombre de Dios. Bendito sea el Señor y su nombre alaben otra vez todo el mundo alaba. Bendito sea el Señor y su nombre alaben otra vez toda la eternidad. Bendito sea el Señor y su nombre alaben otra vez todo el mundo alaba. Bendito sea el Señor y su nombre alaben otra vez toda la eternidad. El nombre de Dios, el nombre de Dios, el nombre de Dios. Buenos días tengan todos, un gusto nuevamente verles. Gracias a Dios que están bien y como decía el ingeniero Salvador,
no va a pasar nada en esta hora. Dios tiene todo bajo control y Él sabe que lo más importante para tu vida es la parte espiritual de tu ser, la parte que va a trascender después de que tú y yo tengamos que morir, como es el destino de todo ser humano en esta tierra. Nuestra alma, nuestro espíritu van a permanecer vivos y todo lo que en esta tierra hayamos hecho, aquí se va a quedar. No vamos a llevárnoslo, pero todo lo que sembremos y todo lo que atendamos y hagamos respecto a lo espiritual, eso no, va a ir con nosotros después de haber muerto. Por lo tanto, el trabajo es importante, es una bendición tener trabajo, pero ahorita es un momento en el cual tenemos que dedicar un tiempo para buscar y acercarnos a Dios. Hoy quiero comentar con ustedes un tema que lo he titulado Si no os volvéis como niños. Y este tema trata acerca de la sencillez del Evangelio y de cómo conocer a Dios. Ahorita que ustedes han estado viniendo, sé que algunos tienen un contexto en el que han tenido algún acercamiento a la palabra de Dios, otros no tienen absolutamente ninguna idea, y algunos más pues tienen ideas preconcebidas acerca de lo que es buscar a Dios. Yo quiero hablar precisamente hoy, en este día, este tema. Quiero leer Mateo capítulo 18, versículos del 1 al 3, y utilizando una situación que ocurrió una vez entre los discípulos del Señor, que como saben eran 12, dice la Escritura: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Estaban ellos teniendo una disputa. De hecho, aquí no lo dice, pero en el Evangelio de Marcos, que es un evangelio paralelo, y también en Lucas, dice otro texto que estaban teniendo una disputa entre ellos. Todavía estaban en la tierra y ya estaban repartiéndose las cosas del cielo. Dice, a ver, Señor, dinos, ¿quién va a ser el mayor? Y seguramente ellos tenían sus propias ideas, ¿no? Pues seguramente Pedro, porque a él le entregó las llaves, como le dijo, del reino. No, pero tal vez seguramente Juan, porque Juan, él está siempre cerca del Señor, era el más pequeño. De hecho, Juan era un adolescente todavía cuando él fue llamado por Cristo. Seguramente Juan, o no, quizás va a ser Judas, porque Judas se le entregó la bolsa del dinero, y pues ¿a quién le vas a entregar la bolsa del dinero sino al que tengas más confianza? Cada quien tenía su idea y vinieron a Jesús diciéndole, ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién es el mayor? Verso 2. Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, verso 3, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ellos esperaban una respuesta directa, ¿no? Bueno, pues Pedro, primero Santiago, primero Juan, etcétera. Pero Jesús, en su acostumbrado estilo, Jesús era un excelente pedagogo, era alguien que de manera excelente sabía transmitir las ideas y las verdades profundas y además espirituales que son difíciles de poder transmitir. Dice, mira, vámonos lentos. Si no te vuelves y te haces como este niño, seguramente un niñito por ahí estaba, lo mandó llamar y decía, pues, ¿qué tiene que ver este niño aquí en una plática de adultos, verdad? Pero lo pone en medio y le dice, mira, si ustedes no se vuelven, esta palabra volverse es la misma palabra que se utiliza para decir si no se arrepienten, si no se convierten, si no cambian su manera de ver las cosas y se hacen como este niño, eso dice en Lucas, dice como niños, dice, mira, ni siquiera vas a entrar al reino de Dios cielos. Ni siquiera vas a poder llegar, porque uno de los grandes obstáculos para que las personas adultas puedan conocer a Dios es precisamente las preconcepciones que ya tenemos. Lo que nosotros creemos que es buscar a Dios, lo que nos imaginamos, lo que nos han dicho, lo que nos han contado, o quizás, si lamentablemente te ha tocado, quizás lo que hayas podido vivir en algún momento, recibiendo alguna mala influencia o un mal testimonio de parte de alguien que dijera buscar y conocer de Dios. Entonces Jesús les dice, este niño va a ser el mayor entre ustedes. A mí me ha tocado estar en reuniones en las iglesias. Acostumbramos tener algo llamado escuela dominical, en donde los padres permanecen como ustedes aquí en un salón principal escuchando la palabra, pero a los niños se les separa según sus edades, se les lleva a saloncitos, hagan de cuenta, podrían ser como saloncitos de escuela dominical, y se separan párvulos de 4 a 6 años, luego siguen los intermedios, ¿verdad? De 6 hasta 10, luego los preadolescentes, etcétera.
Y las reuniones más sencillas que yo he tenido donde he visto la presencia de Dios mostrarse han sido con los niños. Con ellos no hay ningún obstáculo. Si le dices tú, mira, ese árbol lo creó Dios, hijo, él dice, lo creó Dios. No le cuesta trabajo creer, no le cuesta trabajo comprender la sencillez de las cosas espirituales, y ellos captan todo, a su nivel obviamente, pero lo captan todo rapidísimo. Y los adultos no. Los adultos ya tenemos muchas ideas. El niño tiene un conocimiento, de hecho eso quiero ahorita explicarlo, 5 cosas en las que los niños, Jesús quiere que nos hagamos como ellos. El único conocimiento que tiene un niño es que él sabe que no sabe. Y por eso siempre pregunta, y por eso siempre es enseñable. Pero los adultos a veces pensamos que sabemos todo. Y cuando se nos pretende enseñar, decimos, no, esto es así, esto va de esta forma, esto va por acá, esto es así, esto es de esta manera. Y esas ideas y preconcepciones que tenemos nos impiden ver lo sencillo que es el Evangelio, lo sencillo que es conocer a Dios, y nos empiezan a llevar por la tangente, por la orilla del camino, en lugar de llevarnos por el centro. ¿A qué se refería Jesús si no te vuelves y te haces como niño? Obviamente no se refería a ser infantil, no se refería a tomar las actitudes que un niño que está en desarrollo, que todavía su personalidad no está formada, va a tener y que también deben ser corregidas, porque también la Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero que la vara de la corrección lo alejará de él. Los niños requieren ser instruidos. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero no es eso a lo que se refiere en este caso el Señor, sino que hablando con adultos que estaban disputando, les habla acerca de lo que ellos debían de hacer y modificar para poder realmente ser parte de ese reino. En el reino de Dios las cosas son al revés que como en la tierra. En la tierra la autoridad la tiene la persona que más poder tiene, que más dinero, que más influencia, que más agresiva es. Pero en el reino de Dios la autoridad se gana a través del servicio. En la tierra los pequeños sirven a los grandes. En el reino de Dios los grandes sirven a los pequeños. Es totalmente opuesto. En la tierra la autoridad se designa por dedo, ¿verdad? Por dedazo, tú vas a hacer, tú vas a hacer, tú vas a hacer, etcétera. En el reino de Dios la autoridad se gana a través del servicio constante y continuo hacia los demás. O sea, es un reino totalmente diferente y ellos ya estaban planteándose las preguntas al revés. Estaban luchando por ver quién era el mayor y realmente lo que tenían que ver es quién va a ser el que más sirva. Jesús, siendo el maestro, en cierta ocasión tomó un lebrillo, una palangana pues, se ciñó una toalla y se sentó y empezó a lavar los pies de los discípulos. Y los discípulos le dijeron, ¿pero qué estás haciendo? ¿Por qué haces eso si tú eres el maestro? Y Pedro incluso cuando llegó ante él, que Pedro era el mayor, él tendría aproximadamente entre 45 y 50 y algo de años, Pedro era el mayor de los discípulos cuando fue llamado. Pedro le dijo, no me vas a lavar los pies nunca. Jesús le dijo, si no te lavo los pies no vas a tener parte en mi reino. Le dijo, entonces lávame todo, Señor, si esa es la idea. Y cuando Jesús acabó de lavar los pies de los discípulos, les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Si yo siendo el maestro les he lavado los pies a ustedes, ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque yo soy el mayor, ciertamente soy el maestro, como dicen, pero hoy les he mostrado que el hecho de ser el mayor no significa que vas a esperar ser servido, sino que precisamente eres el mayor, porque tú eres el que más vas a servir. Qué paradoja tan compleja de un reino que funciona totalmente de la manera opuesta como funcionan las cosas en la tierra. Y eso es uno de los primeros impedimentos. ¿En qué cosas debemos ser como niños? Número 1, los niños saben que no saben. Ya lo comenté, lo quiero empezar a retomar. Los niños están conscientes de que no conocen y siempre piden ayuda. Siempre dicen, hasta para abrir una bolsa de unas papitas, un dulce, algo, dicen, ¿me lo abres? ¿Me lo abres? ¿Me lo abres? ¿Por qué? Porque ellos no pueden, no saben. Siempre preguntan, ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Qué es lo otro? El niño necesita siempre. Es alguien que sabe que no sabe, está consciente que necesita la ayuda. En segundo lugar, los niños son personas enseñables. Precisamente como saben que no saben, están dispuestos a aprender y a recibir ideas y conceptos. Es bueno que cuando uno viene a la Biblia venga con esa mentalidad. De hecho, hasta los filósofos mismos, sin buscar de Dios, sin ser cristianos, decían, lo primero que un hombre tiene que hacer para ser sabio es vaciarse a sí mismo de todo lo que cree saber
y no saber nada para empezar a ser enseñado. Y esto es muy cierto. Si tú llegas, por ejemplo, a una empresa como esta, ¿verdad? Y dices, no, yo sé cómo hacer aquello, cómo hacer lo otro, y resulta que las cosas no son así, te tienen que enseñar. Y si no te dejas enseñar, no vas a dar el ancho para el trabajo, porque tú vas a querer hacer las cosas a tu manera, cuando hay una forma en cómo se deben de hacer. En tercer lugar, un niño es alguien que siempre necesita la ayuda de otro, no solamente para aprender, sino la ayuda en casi todo aspecto de su vida. Una de las cosas más comunes que los niños, me acuerdo, yo tengo 4 hijos, y cuando mis hijos eran pequeños frecuentemente rompían algún juguete, rompían algo y llegaban y me decían, ¿me lo arreglas? Arréglamelo. Y ellos se iban y ni sabían si yo sabía o podía o tenía herramientas, ellos simplemente decían, ¿me lo arreglas? Y sabían que se los iba a arreglar, y si no podía arreglárselo, pues les conseguía otro. Pero el niño sabía que cuando algo se descomponía en su vida o en su juego, tenía que recurrir al padre, a su papá o a su mamá, para podérselo ayudar. El niño siempre depende de eso. Nunca lo intentaba arreglar solo porque no podía. ¿Qué tan frecuentemente nosotros vamos a Dios para buscar que ayude en nuestra vida? A veces tenemos problemas en la familia, en el matrimonio, problemas personales, problemas de muchas índoles, pero en lugar de ir a Dios y decirle, me lo arreglas, empezamos nosotros a buscar cómo arreglar las cosas por nuestra cuenta y frecuentemente enredamos más el problema. En lugar de empezar a desenredar la madeja, empezamos a hacerla más nudos y después no sabemos ya ni por dónde comenzar en todo ello. El niño sabe que no sabe y por lo tanto depende de su padre. Una cuarta situación de un niño es que los niños pueden creer fácilmente. Ahora, esto no nos lleva a la credulidad. ¿Qué es la credulidad? Es una falta. La credulidad es cuando alguien cree todo también, y eso tampoco es correcto. Estamos en un mundo muy peligroso donde cualquiera que nos diga cualquier cosa nos puede engañar fácilmente. No habla de la credulidad, habla de que en aspecto espiritual tengas tú la sencillez de poder confiar en las palabras que están en la Escritura, ante todo. Los hombres interpretan la Biblia, pero cuando tú vas a la Biblia, tú puedes empezar a leer por ti mismo, número 1, si lo que te están enseñando es verdad, y número 2, si lo que está ahí realmente tiene sentido o no lo tiene. Pero tú tienes que tener tu propio criterio y creer y confiar. Un padre puede subir a su hijo a una mesa y le puede decir, aviéntate y te voy a agarrar. El niño no va a dudar, el niño como si nada va a tomar vuelo y se va a aventar y hasta le va a gustar. Y va a caer a los brazos del papá que lo va a sujetar. Y si el padre se aleja un paso más y le dice, aviéntate hijo, el hijo se va a aventar. Y si da otro paso y le dice, aviéntate, cuando el padre ya no puede, le va a decir, el hijo va a aventarse y va a decir, espérate, no, ya no te voy a alcanzar a agarrar. Pero el niño siempre confía. El niño siempre está dispuesto porque sabe que su padre no le va a hacer ningún daño. Sabe que nunca le va a pedir algo que lo dañe, que lo destruya o que le afecte. Confía. Y una quinta situación en la cual Jesús nos pide que nos hagamos como niños es en que los niños saben perdonar. De hecho, los niños no saben guardar rencor. Y eso es muy bueno porque como padres podemos cometer injusticias con ellos, podemos hacer cosas que no son correctas, no por no amarlos, sino por falta de sabiduría. Y qué bueno que los niños no guarden rencor, porque si guardaran y supieran y recordaran todo lo que hicimos no bien con ellos, nos iría muy mal. Obviamente, mientras son niños, ellos están como vacunados y no pueden guardar rencor. Ya cuando pasan de cierta edad, cuando llegan a la edad en que la Biblia les empieza a llamar muchachos, en el pueblo judío, esa edad ocurre a los 12 años en los varones, cuando hay una ceremonia que se llama el Bar Mitzvah o el hijo del juicio, y se hace una ceremonia donde los varones en Israel a esa edad ya son considerados como adultos. Ya se les dan todas las responsabilidades y también derechos que tiene un adulto a los 12 años, obviamente porque también son criados de una forma muy diferente y bueno, se les considera de esa manera. Me acuerdo una ocasión en que en un centro comercial eran precisamente fechas navideñas y ponen muchos juguetes a la mano para que los niños puedan probar y los padres puedan también comprar. Y me acuerdo que estaban varios niños jugando y entre ellos había 2 niños que empezaron a pelearse por uno de los juguetes. Creo que querían montarse algún tipo de
jueguito que tenía resortes y que se mueve, pero el caso era que estaban peleando. Los padres se dieron cuenta que estaban peleando y se acercaron. Primero un padre, luego se acercó el otro padre y empezaron ahí, no, es que su hijo no deja subir a mi hijo, que ya lleva mucho tiempo, sí, pero él estaba primero, tiene que esperar, etcétera. Y empezaron a discutir los papás. Los niños estaban medio peleando, se les quedaban viendo a los papás. Los papás siguieron en su discusión, los niños se fueron por allá y volvieron a seguir jugando. Ellos no pasaron ni 2 minutos y ya estaban otra vez jugando como si nada, y los papás peleándose acá que si era derecho, que si no era correcto. Y eso nos ilustra la forma en cómo un niño no guarda nada y suelta las cosas. Uno de los aspectos que más complicación trae a las personas para acercarse a Dios es la falta de perdón. O el perdonar o el pedir perdón, en las dos formas, ¿sí? A veces no es que alguien te hizo, sino que tú tienes que reconocer y pedir perdón, tomar la iniciativa para limpiar tu corazón y para poder estar libre, para poder acercarte a Dios. Los niños no saben guardar rencor. Y quizás otro aspecto también de los niños que debemos imitar es que los niños no pretenden ser nada. El niño simplemente busca pertenecer y está contento con pertenecer. No busca ser el líder, no busca ser el más grande como ellos, que ya estaban buscando, ya estaban repartiéndose puestos, ya estaban repartiéndose responsabilidades y ni siquiera estaban todavía ahí, ¿sí? Los niños no son así. Por eso Jesús toma a este niño, lo pone y dice, mira, si no te conviertes, si no cambias tu manera de pensar y te haces como este niño, ni siquiera vas a entrar al reino de Dios. Así que tranquilos con la cuestión, les dijo el Señor, de quién va a ser el mayor. Eso no se va a ganar a través de que yo designe a alguien o que yo quiera, ¿sí? Tiene que ver con tus acciones, tiene que ver con tu servicio. Vamos a leer Mateo 11, versículo 25. En otro episodio similar, la Escritura nos enseña una parte en la que la Escritura dice que Jesús se regocijó. De hecho, aquí en Mateo no lo dice, pero en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, que sí está reflejado, dice aquí Mateo 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Dice la Escritura que Jesús, ¿de qué hablaba Jesús? Hablaba del reino de Dios, hablaba de la salvación, hablaba del pecado, hablaba del juicio, hablaba de la condenación eterna, cosas espirituales. Y dice la Escritura que Jesús se regocijó en cierta forma, se regocijó. Dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos. La gente que hoy en día estudia, que tiene un título, que tiene un grado, que tiene sabiduría, que tiene experiencia, dice, los sabios y entendidos no pueden captar la sencillez de este evangelio porque hay que ser como niño en un sentido. Dice, y las revelaste a los niños. Esta palabra revelar es muy importante. Por ejemplo, ustedes han oído del libro de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro que a mucha gente le da miedo, dice, leerlo incluso, porque habla de los tiempos del fin, la revelación que tuvo el apóstol Juan cuando estaba en un exilio, en una isla, y tuvo ahí una visión. Y la palabra Apocalipsis significa revelación. Ahora, ¿qué significa revelar estas cosas? El reino de Dios, lo que estamos viendo. Es una ilustración muy sencilla que voy a utilizar. Todavía hace 20 años estaban en boga y las únicas cámaras que había eran las cámaras de rollo, cámaras fotográficas, ¿sí? Cámaras que requerían que tú incluso recorrieras manualmente el rollo, y usaban un rollo de plástico con una película fotosensible que se ponía detrás de una lente que tenía un obturador, que cuando tú lo presionabas se abría una fracción de segundo, un veinteavo, un centésimo, un doscientavo de segundo, se abría de una manera rapidísima, y cuando entraba la luz, esa película fotosensible captaba la imagen y se quedaba impresa, pero no se podía ver porque requería revelarse. Entonces las fotos ya estaban ahí adentro, pero tú no las podías ver. Incluso a un servidor le ha gustado mucho la fotografía desde que era niño, y a veces sacaba tantas fotos que aunque mis padres tenían una cámara, yo nunca tuve una cámara hasta que ya fui un adolescente.
que sacaba tantas fotos. Yo compraba rollos, eso sí, pero no podía revelarlos porque era costoso revelarlos. Y llegué a juntar más de 10 o 15 rollos sin revelar, creo que tenía hasta más incluso. Y en una ocasión llegó una persona a casa, tocó la puerta y dijo: tenemos una promoción para rollos que tenga sin revelar. Si revela más de 5 rollos, se los vamos a dar a una cuarta parte del costo que usualmente cueste. Dije: no, pues ahora es cuando. Y había rollos que tenían 4, 5, 6 años de antigüedad. Los mandé a revelar después de hablar con mis padres, que quisieron apoyarme también, y salieron aproximadamente unas 250 fotos. Empezamos a ver imágenes. Mira, el tío fulano que ya murió, mira, y aquí está. Ay, mira ya cómo pasa el tiempo. Mira, ¿te acuerdas de esa cascada donde fuimos allá a Michoacán? Y cómo estaba de ese día y lo que pasó. Y cuando empezamos a ver las imágenes, volvimos a vivir prácticamente las escenas que teníamos. Ya estaban las imágenes en esos pequeños rollos, pero hasta que no nos fueron reveladas, no pudimos recordar en este caso lo que habíamos vivido. Algo similar ocurre con el Evangelio. Aquí está la verdad de Dios, aquí están las verdades que tú necesitas para ser salvo, para que tus pecados sean perdonados, para que puedas vivir una vida cristiana, que no tiene que ver con ninguna religión. Pero si no te es revelado, tú nunca lo vas a entender. Aunque tengas conocimiento, aunque estudies teología, podrás entender la letra, podrás entender las verdades, podrás repetirlas, podrás hasta enseñarlas incluso, pero nunca van a ser una vivencia en tu vida. Solamente va a ser algo que tú veas de lejos como una utopía, como algo muy bonito que pudiera ser, pero que nunca va a poder ser realmente. ¿Por qué? Porque estas verdades eternas fueron escondidas de los sabios, de los que dicen ser sabios y también de los que dicen ser entendidos, de los que dicen: yo no necesito, yo estoy bien así, yo ahí voy llevando la vida, ahí llevo un balance más o menos. ¿A quién las revela Dios? A los niños. Se las muestra. Ellos pueden venir, pueden empezar a ver la Escritura, pueden empezar a acercarse a buscar a Dios y van a empezar a entender cosas. Van a empezar a aplicar cosas en su vida y van a darse cuenta cómo Dios empieza a obrar en sus corazones y en sus familias, porque Dios las revela a los niños. Uno de los tratos más importantes que Dios tiene para los hombres es el de buscar ayudarlos a llegar a esa condición, a ser sencillos, a dejar las cosas, a soltar. Vamos a leer 2 de Reyes capítulo 5. Hay una historia muy importante que nos va a ilustrar muy bien cómo ocurre esto a través de la vida de un personaje histórico muy importante que surgió en un país que en ese momento era una potencia mundial, era Siria. Dice 2 de Reyes capítulo 5 lo siguiente: Naamán, personaje histórico, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él, había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero había un problema: era leproso. La lepra era una enfermedad que no tenía cura. Creo que hasta el día de hoy realmente no existe una cura, solamente hay un control de ello en que puede detenerse casi por completo. Pero en ese tiempo la lepra era algo que carcomía literalmente la carne, los nervios. Las personas perdían la sensibilidad de las manos, podían tener una mano cerca del fuego y como los nervios estaban comidos por debajo, la persona podía quemársele la carne de su cuerpo y hasta que no olía quemado, se percataba que se estaba quemando. Es algo terrible la lepra, empieza a hacer perder la sensibilidad. Y este hombre era alguien grande, era el tipo de persona que cuando pasaba en las calles, seguramente los padres le decían a sus hijos: mira hijo, ese que va ahí es Naamán, es nuestro héroe, él es el que nos salvó, ojalá algún día vayas a ser como él tú. Era alguien muy importante, pero era leproso. La lepra en la Biblia es un tipo del pecado. Era grande ante el mundo, pero siempre tenía un problema. Nunca podía quitarse esa lepra de encima, con todo y que era grande. Versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Hubo una guerra,
conquistaron en Israel, porque era el país que en ese entonces tenía hegemonía, y se llevaron a una joven para servir como criada en la casa. Verso 3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, Samaria era la capital de Israel, él lo sanaría de su lepra. Era un tiempo en que había un profeta llamado Eliseo, que Dios lo había usado para efectuar varios milagros. Obviamente cuando oyeron esto, pues surgió una esperanza. ¿Se imagina usted cuántas cosas Naamán, que tenía poder, que tenía dinero, que gozaba del favor del rey? En este tiempo Siria, para que usted tenga idea, Siria era el imperio mundial. En este tiempo, estamos hablando del siglo 9 antes de Cristo, ya Egipto no tenía una preeminencia. Desde que pasaron las 10 plagas, que fue en el siglo 15-14 antes de Cristo, Egipto disminuyó mucho en su poder, y otro pueblo llamado los Hicsos hicieron guerra contra Egipto y ya nunca volvieron a tener el estatus que tenían de imperio. Pasados algunos siglos, Siria fue el país que tuvo ese lugar. Entonces, estamos hablando de un hombre que tenía el favor del rey más poderoso en ese tiempo, y cuando escucha que había un profeta en Israel que lo podía sanar, dice: pues de aquí soy, vamos a ver qué hacemos. Verso 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Llevaba dineral ahí en mercancía, como un presente, como un regalo, para que nos diéramos cuenta de la riqueza que este hombre tendría. Versículo 6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Imagínense qué carta, ¿no? Una enfermedad que era incurable. Imagínense, es como si el presidente de Estados Unidos te mandara a su general y te dijera: ahí te mando a mi general, que es el héroe nacional del país, para que lo sanes de su cáncer. ¿Qué pensaría el rey de Israel cuando recibió esta carta? No, esto es plan con maña. Cuando yo no lo pueda sanar porque es incurable esto, me va a invadir. No está mal. ¿Qué hizo el rey de Israel? Verso 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos. Rasgar los vestidos era una acción que el rey hacía en público o delante de todos sus siervos. Era una señal como de duelo nacional, como diciendo: después de esto viene la invasión. Se está buscando ocasión para mandarme a su ejército. Y curiosamente es el general además, ¿no? Y pues, ¿cómo me manda a sanarlo de su lepra? ¿Qué dijo? ¿Soy yo Dios que mate y que dé vida? ¿Para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Claro, un político pensó rápidamente: lo va a agarrar de pretexto para decir: no sanaste a mi general, ahí te va mi ejército ahora. ¿Y qué hizo? Rasgó sus vestidos. O sea, era algo terrible, era una cuestión que todo el país estaba en un peligro, porque le mandaron a sanar a un hombre de algo que no era sanable. De hecho, en Israel en este tiempo había muchos leprosos y ninguno fue sanado. Ningún leproso en Israel fue sanado. Era algo muy particular. Versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Dice: mándamelo. No te preocupes, rey. En ese tiempo el pueblo de Israel cruzaba por una crisis moral y espiritual. Estaban lejos de Dios. Había juicios en la tierra. Y Dios vio esto como una oportunidad para glorificar su nombre y mostrarle a este hombre que sí había un solo Dios verdadero. Todo lo demás son creación de los hombres. Solo hay un solo Dios que únicamente lo puedes conocer a través de este libro, que fue el que Dios designó como el medio autorizado para que tú puedas conocerlo y acercarte a él. Véngalo, mándamelo. Versículo siguiente. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Ahora usted se imaginará cómo sería la casa de Eliseo. Eliseo, para que ustedes tengan idea, era un hombre que andaba
en el desierto, no tenía una casa formalmente, vivía en una choza seguramente, la Biblia nos lo enseña, algo similar a Elías, que fue un profeta anterior a él, y pues en medio del desierto, llega a la casa con sus caballos, con sus guaruras seguramente, con sus jinetes que traía desde Siria, con todo su cargamento de plata, de oro, de vestidos. Versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. No salió a recibirlo. Ni siquiera le vio la cara. Le mandó a su criado a darle un recado y dice: mira, vete a lavar al Jordán 7 veces y te vas a sanar. Qué simple, ¿no? ¿A poco? Esto parece un truco, ¿no? Truco barato. ¿Qué es esto? ¿Qué hizo Naamán? Verso 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía. Fíjese, esto es la preconcepción que los hombres tienen de su grandeza. He aquí yo decía para mí: va a salir él luego y estando en pie va a invocar el nombre de su Dios, va a levantar su mano, va a tocar mi pierna, ¿verdad? Mi piel, y va a orar, y ahí Dios me va a sanar. Eso es lo que él creía que iba a pasar. Bueno, era lo que él creía porque es lo que era digno a la estatura que él tenía, ¿verdad? Pues ¿cómo mandarle un criado? ¿Cómo no mandarlo ni a saludar? ¿Cómo no decirle ni preguntarle cómo estás, cómo te sientes, cuánto tiempo tienes enfermo? Nada. Además, no solamente eso. Versículo siguiente. Dice: Abana y Farfar, ríos de Damasco. Son ríos muy caudalosos y muy bonitos. Hasta el día de hoy existen estos ríos. ¿No son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue más enojado todavía. Había una particularidad. El río Jordán al cual le pidió el profeta que fuera es uno de los ríos de la tierra que está por debajo del nivel del mar. Está de hecho a 3 metros debajo del nivel del mar. Eso no es común en los ríos. Y por estar a ese nivel, el río Jordán siempre tiene agua corriente. Y eso significa algo. Cuando un río tiene agua corriente, el río siempre está revolcado. Está chocolatoso, pues. Entonces es un río que tú lo ves y se ve, no, esto parece lodo, se ve sucio. Por el contrario, los ríos Abana y Farfar, por ser ríos que están en una tierra mucho más alta, son ríos que son quietos, son ríos mucho más grandes, son ríos que son de aguas tranquilas, son ríos de aguas cristalinas. Entonces, Naamán, el general, el gran varón, es llevado y es tratado como si no fuera nadie, como si fuera alguien muy pequeño. Lo mandan a un río feo, a sumergirse al agua, no le reciben presentes, no le reciben regalos, no lo saludan, no le hacen toda la parafernalia que usan cuando llega un mandatario, ¿verdad? La alfombra roja, los soldados a los lados, las trompetas sonando, los aplausos. El anuncio, ¿verdad? Aquí el gran general del ejército de Siria que ganó en la batalla fulana. No hubo nada. Y a veces cuando venimos a Dios, también tenemos nuestras propias ideas de lo que Dios va a hacer. No, pues cuando yo busque a Dios, Dios me va a hacer un milagro, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer aquello, y entonces ahora sí voy a conocer a Dios. Y Dios te dice: esa es tu idea de lo que tú crees. Es lo que tú quisieras que yo hiciera, pero no va a ser así. Con todo y esto, se fue enojado. Y muchas personas cuando escuchan la palabra de Dios, también se van enojadas. Porque la palabra de Dios te confronta con lo que tú eres. Ponerte ante la Escritura es como ponerte delante de un espejo, pero no un espejo que te va a mostrar cómo estás peinado, o si tu ropa está bien abotonada o está limpia. Es un espejo que va a reflejar lo que hay en tu alma. Es un espejo que va a reflejar lo que tú eres realmente a los ojos de Dios. Y no lo que tú crees que eres, ni lo que te dicen que eres, sino lo que realmente eres. Y a veces esa imagen no es agradable de ver, porque Dios te muestra las cosas de forma muy cruda. Te muestra las cosas de una forma sin maquillaje. Te lo pone tal cual es y a veces no se ve muy bonito las cosas. Pero así son. Naamán se fue enojado. Versículo 13, sus criados más sabios que él, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, alguna gran cosa, ¿no la harías? O sea, si te mandara que hicieras, que te dijera: ¿sabes qué? Si derrotas al ejército de Filistea te vas a sanar, Dios te va a sanar, ¿lo harías?
porque te lo manda el profeta. ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Y también es otra paradoja. Cuando venimos a Dios a veces nos imaginamos que tenemos que hacer no sé qué para poder caminar con Cristo. Como para poder decir, bueno, sí soy cristiano, pero es que me lo gané, ¿eh? Me lo gané. Yo hice mi parte. Y Dios te dice, no, el evangelio es muy sencillo. Jesucristo dio su vida en la cruz por ti y te pide que te arrepientas y creas. Y puedes caminar con Dios. Si ya tan sencillo, tan simple, así dirían, ya nada más meterme y eso es todo. ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está la sustancia? ¿Dónde está lo que va a ser el milagro? ¿Cuál es el producto? ¿Dónde está? ¿Qué es? No, no es por lo que creas, es por lo que yo te estoy diciendo. Era importante. Los criados, gente sencilla, gente humilde, gente acostumbrada al servicio, tuvieron mayor claridad y dijeron, oye, si te está mandando eso el profeta, pues hazlo. Te está diciendo que vas a ser limpio. Y ellos sabían quién era Eliseo. Tuvieron algunos contactos con Eliseo previos y después a esto. Versículo 14. Él entonces descendió. ¿Por qué dice descendió? Porque tuvo que humillarse. Porque el río Jordán está por debajo del nivel del mar y simbólicamente es algo que implica descender a lo más bajo. Por eso Jesús fue bautizado en el río Jordán también. Lo que él hizo es un simbolismo de cómo él se humilló hasta lo más bajo. No era un río bonito. Yo he ido a ríos, hemos tenido bautizos a veces de personas en la iglesia y hemos ido a ríos bonitos, hemos ido a veces hasta a lugares muy bonitos en la vista, en el río también, pero el río Jordán es algo menos bonito. Y ahí fue el Señor, Él descendió. El grande Naamán tuvo que descender, tuvo que dejar toda su grandeza, tuvo que dejar de lado toda la importancia que tenía, porque necesitaba y nadie lo podía ayudar. Con todo su dinero, con todo su poder, con toda su autoridad, la lepra no tenía él ninguna autoridad sobre ella. Se zambulló una vez, 2 veces, 3 veces. No podían haber sido 5 ni 6, hasta que fueron las 7 veces, dice la Escritura. El 7 en la Biblia es un número que denota perfección. Los 4 elementos de la tierra, los 3 cielos, 4 y 3 son 7. Los 7 espíritus de Dios. El 7 denota una perfección, una plenitud. Cuando él se sumerge esas 7 veces, dice la Escritura, muy importante, conforme a la palabra del varón de Dios. ¿Qué tenía el agua del Jordán? Nada. Era agua como cualquier otra. Era agua como la que hay en el garrafón. O hasta más sucia quizás. El problema no era el agua. La cuestión era la obediencia y la confianza. Si usted ha leído la Biblia, y si no lo ha leído, le sigo invitando a que la lea. Jesús nunca hizo un mismo milagro 2 veces. Nunca sanó de ninguna forma, de una misma forma 2 veces a una persona. A un ciego le dijo, ve y lávate en un estanque. A otro dice la Biblia que escupió en la tierra, hizo un poquito de lodo con la saliva, se lo untó en los ojos y se sanó. A uno oró por él, a otro le dijo, muéstrate al sacerdote. Nunca hizo Dios, a través de Jesucristo, nunca hizo 2 veces un milagro igual. ¿Sabes para qué? Para que nadie dijera, pues así como Jesús le hacía. Porque hay muchos charlatanes, muchos brujos, muchos chamanes, mucha gente que lucra, que hacen limpias, la brujería, ¿verdad? Y lo único que te limpian es la cartera. Y así como Jesús hacía, yo le voy a hacer, para que tengas tu milagro. Jesús nunca repitió un milagro, jamás. ¿Sabes por qué? Porque no es la técnica, no es la sustancia, no son los, tráete la vesícula biliar del tiburón y tráete el pelo de un jabalí y consíguete esto y le dan valores afrodisíacos y mágicos y no es nada de eso. El que sana es Dios, no son las sustancias. Pero ¿sabes qué tuvo que hacer Naamán y qué aprendió? Que era importante la obediencia y la humildad. Algo que Naamán completamente desconocía. Y si tú vas a venir a Dios y te va a ser de provecho todo lo que estamos hablando martes tras martes aquí, tienes que despojarte quizá de muchas cosas que te impiden entender y comprender la sencillez del Evangelio de Cristo. Naamán el grande ahora se convirtió en Naamán el pequeño. Ya después salió, dice, su carne se volvió como la carne de un niño. Y quedó limpio.
Y no solamente Naamán hizo esto, sino que además no solo fue limpiada su carne, sino que además Naamán se convirtió en un adorador después de eso. Vamos a leer versículo 15. Dice, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Ahora entendió, pero tuvo que pasar un proceso de humillación. Para él era algo muy humillante hacer lo que pasó. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Los hombres de Dios nunca van a estar buscando lo del mundo para servir a Dios. Ellos van a buscar glorificar el nombre de Dios. No era un tiempo de tomar, no era un tiempo de acumular. Verso 18, dice, versículo 17. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. No solamente hubo un milagro en su carne de Naamán, que ahora fue limpia, también hubo un milagro en su corazón. Era un hombre que venía de una nación idólatra, donde se adoraban a dioses de piedra, de madera, de palo, de oro. Pero cuando él dijo, este es el Dios, todos los dioses que yo tenía, todos los dioses que yo adoraba, todos los dioses que yo conocía, nunca pudieron hacer nada por mí. Pero ahora que vengo aquí, el Dios de esta tierra, Él me ha sanado. Y no hubo necesidad de hacer grandes sacrificios, no ofrecieron grandes holocaustos. Fue la obediencia y fue la confianza. Y fue la palabra de un varón que servía a Dios. Y dijo, porque no voy a ofrecer sacrificio a otros dioses, sino solo a Jehová. Verso 18, ya aún da una explicación. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrar en el templo de Rimón, Rimón era el dios principal de Siria, para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal Jehová, perdonen esto a tu siervo. Como diciendo, mira, si un día, porque imagínense, estaba junto al rey, era su mano derecha, el general, su héroe, entra y adora a Rimón, dice, y se apoya sobre mi brazo para inclinarse, y si yo también me inclino, no creas que me inclino para adorarlo, solo me inclino porque el rey se está apoyando en mí para inclinarse él. En esto que me perdone Dios, dice, mi corazón es para él ahora. Qué sencillo, qué simple. ¿Por qué quería él la tierra? Seguro para hacer un altar a Dios, para acordarse de lo que Dios había hecho con él también y cómo lo trató. Y aquí podemos ver cómo la grandeza de este mundo tiene que ser aplastada y humillada para que podamos conocer a Dios. Yo no conozco en tu caso, en tu vida, por qué dificultades pases, pero la lepra era una enfermedad que impedía a los hombres adorar. Cuando un leproso iba por la calle en Israel, tenía que ir gritando, leproso, leproso. Y cuando iba gritando, iba pasando, toda la gente tenía que guardar la distancia. Eso estaba en la Biblia como una ley sanitaria. Hoy sabemos que la lepra es causada por una bacteria y que la cercanía puede contagiarla. Dios les dijo, Dios que conoce todo eso, les dijo, cuando hay un leproso tienen que alejarse de él, no pueden estar cerca. Como hoy hacemos con la sana distancia, ¿verdad? En este caso era una persona leprosa y el leproso tenía que ir pregonando que era leproso y nadie se podía acercar a él. Y gradualmente iban perdiendo la sensibilidad. A veces la lepra, cuando invadía partes del cuerpo, a la gente se le empezaba a caer la nariz a pedazos, se le empezaban a caer pedazos de los globos oculares también alrededor y quedaban como cadáveres vivientes. Era algo terrible la lepra. Un leproso no podía entrar al templo de Dios a adorar, no podía entrar al tabernáculo, no podía entrar a la sinagoga, no podía congregarse. ¿Por qué? Porque estaba leproso. La lepra es un tipo espiritual del pecado. Y dice la Biblia que todos nos hemos desviado del camino de Dios. Todos hemos pecado y no tenemos derecho a adorar a Dios. Pero si somos como Naamán y venimos a Él buscando ayuda y hacemos lo que Él nos dice en su palabra y obedecemos, no intentando entender los porqués que nunca vas a entender de todas las cosas, sino obedeces y te sometes a su palabra, puede ocurrirte como Naamán, que también tu carne vuelve a ser como la de un niño. Y tal vez no físicamente tu carne, pero tu corazón
tu vida, tu entendimiento puede ser renovado para que tu vida pueda ser una vida distinta. La vida de Naamán cambió. En Siria se supo que había Dios en Israel. Dios fue grandemente glorificado, pero Naamán tuvo que ser tratado y tuvieron que ocurrir cosas en su vida. Tuvo que ser humillado. Y Naamán el grande ahora vino a ser Naamán el pequeño que conoció a Dios. ¿Y quién le dio la noticia de ese Dios a Naamán? Una joven criada, una joven pequeña que a lo mejor nadie la tomaría en cuenta, pero que aportó la información para que él pudiera conocer y buscar a Dios. Qué importante es, por lo tanto, todo ello. Quiero concluir en Mateo capítulo 1, versículos 21 al 23. Mateo 1, versículo 21. La Escritura nos habla aquí precisamente de la profecía que vendría cuando naciera Jesús. Dice la Escritura: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús significa Salvador, o Jehová salva. Verso 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Verso 21 nuevamente. Ese hombre, Jesucristo, del cual hemos hablado, del cual te hemos predicado, al cual servimos, por el cual estamos aquí hoy. Si yo no estuviera aquí hoy predicando el Evangelio, hubiera sido un ingeniero aeronáutico, que es lo que yo quería estudiar, y hubiera trabajado, tenía muchos proyectos de lugares donde trabajar en los años 90, pero estoy aquí porque Jesucristo me encontró. Estoy aquí porque Jesucristo me llamó, porque Él transformó mi vida, porque Él me encontró en mi pecado, porque Él me sacó de ahí como a Naamán y me llamó para servirlo. Y Dios también quiere que tú puedas conocerlo, que tú puedas servirlo, que tú puedas amarlo, que tú puedas, como Naamán, decir: ahora sé que no hay Dios, sino solamente el Dios que está en la Escritura. Pero que no lo digas porque lo repitas, no que lo digas porque lo leíste o porque lo decimos aquí, sino que tú lo digas con una convicción. Ahora yo sé, pero sé por experiencia que solo está el Dios de Israel. Por eso vemos por qué Jesús decía: si no te vuelves y te haces como un niño, no vas a entrar al reino de Dios. Es muy sencillo caminar con Dios, pero requiere que cambiemos mucho de lo que hay dentro de nosotros. Requiere que modifiquemos muchas de las cosas, ideas y preconcepciones, y vengamos a Dios con una mentalidad correcta. Cerremos nuestros ojos, por favor. Yo quiero que medite usted un momento. ¿Qué tanto usted se parece o no a la mentalidad que hoy vimos de un niño que perdona, que es enseñable, que está dispuesto a aprender nuevas cosas, que está dispuesto a conocer, que pide ayuda, que se deja ayudar? Si no te vuelves y te haces como un niño, dice la Escritura, no entrarás al reino de Dios. Necesitamos ser enseñados por la palabra de Dios. Este mundo, esta sociedad nos enseña las cosas, pero de una forma que por los frutos que dan no es la mejor, no es la más adecuada. Si te dejas enseñar por Dios, Él te puede dar una perspectiva muy diferente de las cosas. Qué importante. Y Jesús termina ese versículo cuando dice: si no os volvéis y os hacéis como niños, diciendo: cualquiera que recibe un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que recibe a mí, recibe al que me envió, al Padre. Escuchemos este canto. Tienes que ser como un niño, o no entras en el reino de Dios. Tienes que ser como un niño, dando alabanza al Señor con tu voz. Un niño siempre tiene fe,
Un niño sabe amar, un niño sabe en quién creer, también sabe confiar. Tienes que ser como un niño, o no entras en el reino de Dios. Tienes que ser como un niño, dando alabanza al Señor con tu voz. Un niño siempre tiene fe, un niño sabe amar, un niño sabe en quién creer, también sabe confiar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tú nos muestras, Dios mío, que este mundo realmente funciona de una forma muy diferente a ese reino que va a consumir todos los reinos, Señor. A este reino el cual tú has preparado para que nosotros nos dirijamos también, Señor. Ayúdanos hoy a comprender las cosas que deben ser modificadas en nuestro carácter, en nuestra vida. Hoy aprendemos de cómo Naamán, este grande hombre, tuvo que enfrentar sus propios prejuicios y venir a una sencillez desconocida para él. Yo te pido que de esa forma obres tú también en la vida de cada uno de los presentes. Cada uno, Señor, con sus particulares necesidades, cada uno con sus particulares, Señor, circunstancias. Bendice a cada uno, te ruego, Dios mío. Bendice las labores de todos los presentes en este día. Guarda sus vidas, bendice sus familias, sus matrimonios, Señor. Y ante todo, como le hemos leído hoy, revélales el camino de tu palabra, Señor, para que puedan venir a ti. Padre, te damos gracias en esta mañana por todo esto, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Próximo martes a las 9 lo esperamos aquí nuevamente. Que tengan excelente día. Hasta luego.